La cronología del caso de don David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente del gobierno, desvela que el primer grupo que denunció que podía haber un caso de chanchullo en aquella contratación fue el partido político Podemos de Extremadura, aunque luego fuera el sindicato Manos Limpias, de un pensamiento antagónico al de Podemos, el que llevara el asunto a los tribunales. Podemos acusa hoy al PSOE de convertir a la Junta en una agencia, dice, de colocación de amiguetes. Palabras de Álvaro Jaén por la contratación de David Sánchez Pérez Castejón, hermano del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como coordinador de actividad de conservatorios de música en la Diputación de Badajoz. Asegura que es un puesto que no existía y que la selección se ha hecho sin exigir titulación y mediante entrevista a unos 12 candidatos. Podemos ha registrado hoy una solicitud de información para conocer los motivos para crear este puesto, las actas del tribunal y la valoración de cada candidato. Y estamos muy cansadas y muy cansados de que los recursos de los extremeños sean moneda de cambio para hacer carrera política. Y muy cansados y cansadas de ver cómo al final el presidente de Diputación, Miguel Ángel Gallardo, es el que al final pone el sello para que se contrate al hermano de Pedro Sánchez para un puesto que no existía, sin tribunal, sin puntos y sin exigencia de titulación específica. Manos Limpias ha denunciado a David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, en los juzgados de Badajoz. En la denuncia, a la que ha tenido acceso Telemadrid, se pide que se investigue al hermano de Sánchez por los delitos de fraude, malversación y también delito contra la hacienda pública. Manos Limpias indica que no se entiende su abultado patrimonio, cifrado en más de 2 millones de euros, y solicita que sea investigado judicialmente. David Sánchez es coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz, pero trasladó su residencia fiscal a Elvas, en Portugal. Empezamos a investigar y efectivamente pues encontramos que se le contrató por la Diputación Provincial de Badajoz ya hace años como músico. Bueno, pues se le contrata ni más ni menos que por una cantidad de 55.000 euros. Y su obligación era estar presencial, como cualquier otro funcionario, de 9 a 3. Y por lo visto solamente estuvo un mes. Al cabo del mes desaparece, no ficha, porque todos los funcionarios, yo he sido funcionario y tenemos la obligación... Bueno, este sería un contratado, ¿no? Sí, pues, aunque pero fuera tiene el mismo... contratado, lo mismo, un contratado laboral dependiente de la administración pública, tiene que fichar como cualquier funcionario de carrera, y desaparece y se va a un pueblecito cerca de Badajoz, un pueblecito portugués que se llama Elvas. Bueno. Y hoy tenemos novedades sobre la investigación al hermano de Pedro Sánchez. El acta de la Policía Judicial constata que se eliminaron correos electrónicos antes del registro en la Diputación de Badajoz esta misma semana. Fueron 2 funcionarios los que instantes antes de que entrara la UCO borraron mensajes relacionados con David Sánchez Pérez Castejón. Y hay más problemas para Pedro Sánchez y su entorno familiar. Una noticia que acabamos de conocer: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acaba de ingresar en la Diputación de Badajoz. Está realizando un registro en esas instalaciones en busca de las actas que permitieron la contratación del músico David Sánchez, hermano del presidente del gobierno. Se trata de la tercera vez que los investigadores registran la corporación provincial por orden de la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez. Es más, dice que es uno más de los infundios que recoge la denuncia de Manos Limpias. Habrá que preguntarse qué fuente tenía la acusación popular para llegar a esa conclusión, porque desde luego el informe de la Policía Judicial lo desmonta. Vamos a esperar, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desmontando, porque esto es, como ya digo, una labor de ir poco a poco destruyendo las presunciones absolutamente infundadas que ha venido padeciendo mi cliente. Gallardo, que tiene que también declarar como imputado y al que le acusan de crear esa plaza exprofeso. Escolar, tu análisis. Bueno, primero hay que ver cómo hacen las cuentas en Manos Limpias. Alucinante. Y sobre la contratación en sí, esto es una plaza de libre discreción. Es decir, no es un concurso público, no es una plaza de funcionario de por vida, es uno de los muchos cargos de libre disposición que tienen esta administración y todas las administraciones de España. Y podemos entrar a discutir si nos parece bien, mal o regular que en las administraciones públicas existan plazas que se puedan elegir desde los cargos políticos de manera discrecional. Pero de ahí a convertirlo en casa judicial, en fin, me parece que va un rato largo.
El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, la presenta Manos Limpias. Ahí está. Y la presenta basándose en recortes de prensa y se demuestran enseguida que son falsos. ¿Qué dirán ustedes? ¿Cómo pueden ser recortes de prensa y que digan mentiras? Bueno, pues son recortes de prensa de periodistas que mintieron. Y la información es falsa. Y con esa información va al juzgado y el juzgado dice en instrucción, pues vamos a investigarlo. Que por esto no, pero vamos a investigarlo y acaba saliendo otro delito. Una de artes escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. En su declaración ante la juez, el hermano de Pedro Sánchez no fue capaz de explicar lo que es la Oficina de Artes Escénicas que dirige. Tampoco sabe dónde está la sede ni a lo que se dedica su único compañero. No tiene contacto con los conservatorios que coordina. Dice que encontró el trabajo por internet. Niega haber pedido teletrabajo, aunque consta en el mail que lo pidió por escrito. Tampoco concreta cuántos días trabaja a la semana. ¿Cuántos días trabaja usted a la semana, don David? Pues si tiene 7. Si de repente lo ampliamos, pues trabajaré, no tengo inconveniente en trabajar. Telemadrid ha tenido acceso a la declaración del hermano de Pedro Sánchez. Ante la jueza, David Sánchez no puede explicar qué es la oficina que él mismo dirige, tampoco dónde se encuentra su lugar de trabajo. Al ser preguntado por su jornada laboral, asegura que trabaja todo el rato, los 7 días de la semana. Telemadrid ha tenido acceso a la declaración del hermano de Pedro Sánchez. Asegura que no ha recibido trato de favor. Sin embargo, no ha sabido explicar cuál es su trabajo. Escuchen. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Ni dónde se encuentra esa oficina. Pues no le podría decir. Ni cuáles son sus compañeros. ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Pues no le podría decir qué puesto tiene. Sobre la solicitud de teletrabajo, esta que ven aquí, no la recuerda. ¿Quiere usted que se lo enseñe? No recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo. En esa declaración, David Sánchez asegura que no para de trabajar. ¿Cuántos días trabaja usted a la semana, don David? Pues si tiene 7. Si de repente lo ampliamos, pues trabajaré, no tengo inconveniente en trabajar. Eso sí, lleva sin hablar con la directora del conservatorio que coordina desde 2019. Se filtró una parte de la declaración de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la que él decía que no se acordaba de dónde estaba su despacho. Se filtró esa parte y a raíz de eso creció un bulo que decía que el hermano del presidente del Gobierno no sabía dónde trabajaba. Porque yo sí he visto la declaración completa. Vi una parte que quisieron dar cuando titubeaba y luego ya se nos dio otra parte un poquitito mayor donde él conocía perfectamente dónde estaba. Así se fue creciendo un bulo. No, fueron días distintos. Fueron días diferentes. Fueron días diferentes, fue la segunda declaración donde él ya aclara... No hubo bulos es que en mi cuanto a la cometido primera. era coordinar una serie de conservatorios y yo me movía mucho. En la primera no se lo preparó y en la segunda probablemente sí. Bueno, pero sí sabía dónde estaba. Sí, en la segunda declaración sabía. Por poner el panorama completo. Silvia, porque en la luego... segunda declaración ya sabía dónde estaba el despacho, en la segunda. Pero es que no podemos seguir diciendo que no lo sabía si ya en la segunda lo sabía. Declaró en la primera que no. Mateo. No se le puede... Otra noticia de la tarde. El hermano de Pedro Sánchez ha renunciado a su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz, por el cual se le investiga. El primero en publicarlo ha sido el diario Hoy de Badajoz. David Sánchez ha presentado su renuncia a través de un escrito con el que deja de ser el jefe de la Oficina de Artes Escénicas de esa Diputación. Hermano del presidente del Gobierno. Hablamos con la periodista de ese medio, Rocío Romero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, estamos hablando aquí de los posibles motivos por los que el hermano de Sánchez habría dejado su puesto. ¿Han trascendido? Bueno, él nunca ha hablado, ¿no? No quiso hablar en 2017 cuando accedió a la plaza, no ha querido hablar cuando supo que iba a haber una investigación judicial, cuando se abrió esa investigación, no lo ha hecho tampoco ahora. Lo que sí es cierto, como estáis comentando, es que desde el PSOE se apunta a que se ha visto desbordado por la presión mediática derivada de la investigación judicial
y también en cierta manera por verse señalado por la calle, incluso en una ciudad pequeña como es Badajoz, que es donde trabaja o donde tiene una casa en Elvas, ¿no? Pero él como tal hasta el momento no ha hecho declaraciones. Claro, también ha influido, supongo, esto, la pregunta que te hago, Rocío, es si ha influido para que nadie se presentase para poner en marcha el proyecto que coordinaba David Azagra. Yo creo que esa ha sido la gota que ha colmado el vaso para él, ¿no? Es cierto que, como digo, esa presión mediática lleva meses ya encima, porque la investigación se abrió justo antes del verano, si no me falla la memoria, y durante todo este tiempo se han venido publicando muchas cosas, o se han venido conociendo muchos detalles, los correos electrónicos, en fin, poco a poco él ha ido viendo cómo cada vez había más noticias sobre él, ¿no? Claro, ahora que esta semana también en el diario Hoy hayamos adelantado que ninguna empresa ha querido desarrollar, producir esos montajes operísticos, pues yo creo que ya ha sido ya lo último, ¿no? La Diputación es un informe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que hemos tenido acceso. ¿Qué mostraría este informe? Bueno, pues nuevos indicios sobre ese presunto amaño de su contrato de trabajo. El hermano del presidente habría intentado alquilar un piso en Badajoz al menos un día antes, algunos medios dicen incluso un mes antes de su entrevista para ese puesto. Hola, estoy buscando un alojamiento estable en Badajoz por unos meses, 3-4 en principio. Me voy a trasladar a trabajar a Badajoz Capital y me está costando encontrar la casa que me gustaría. Sería para mí solo. ¿Ustedes también contemplan un alquiler más prolongado? Creo que en estos días podríamos hablar de ello. Un saludo y muchas gracias. Claro, esto lo hacía, o se ha sabido, por mensajes que relatan o que demuestran cómo David Sánchez buscaba piso en Badajoz a través de un perfil. Ese es el perfil, es una aplicación de alojamientos. Ahí aparece su fotografía, hay un seudónimo, Hermit, a ver si se puede ver, y se incluye en el informe de la UCO. Que yo estoy oyendo el caso y resulta que es que yo puedo aportar que este señor estaba buscando el piso antes de que saliese esta plaza. Alejandro, hay otro asunto que yo creo que es un indicio también fuerte, sobre todo para la juez, ¿no? Es el correo, digamos, o los mensajes de los jefes de conservatorio de Badajoz. Hacen referencia, a ver si lo podemos ver, al hermanísimo, ahí lo están viendo. Antes incluso del proceso de selección. ¿Qué dicen exactamente estos correos? Pues no dicen nada y dicen mucho, Ana, porque eso es el asunto de un correo electrónico que se comparten los responsables de los conservatorios de Badajoz. Recordemos esos profesionales que consideraron que la plaza que estaban creando para coordinar las actividades de los conservatorios no era necesaria. Y lo que hace ese correo que estáis mostrando, Ana, es compartirse la publicación en la web oficial de la Diputación de Badajoz de las bases del contrato, es decir, las bases del contrato. Esto es lo que hay que hacer para presentarse como candidato a coordinador de las actividades de los conservatorios. Pero en ese momento ni siquiera se conocían los candidatos, en ese momento ni siquiera se habían hecho las entrevistas personales, ni siquiera se había hecho el proceso de selección, y le llama mucho la atención tanto a la Guardia Civil como a la magistrada que en los conservatorios pusiesen como asunto del correo el hermanísimo. Una cosa, como avance, ¿qué ha pasado con el secretario general del PSOE de Extremadura? Decía una cosa y iba a hacer exactamente la contraria. Está imputado por el caso del hermano, del enchufe, del presunto enchufe del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz, el expresidente de la Diputación de Badajoz. Inés García estaba diciendo desde hace meses que de ninguna de las maneras él iba a ir a la Asamblea de Extremadura para aforarse, porque eso sería algo así como escapar, huir, y ahora dice que se va para allá. Fíjate, porque tampoco hacía tanto. Fue en enero, el caso todavía estaba en fase de instrucción. Gallardo negó que fuera a acceder a la condición de diputado para conseguir este aforamiento. Él decía que quería esperar a que terminase el procedimiento judicial, que no tenía que salir corriendo para aforarse y que prefería esperar al archivo de la causa. Lo decía así. Mi compromiso es hacer oposición en la Asamblea de Extremadura, y lo haré una vez que termine, entre otras cosas, este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo no tengo que salir corriendo a una institución para aforarme, sino que prefiero previamente que quede cerrado y archivado este tema, porque de cualquier otra forma se podría entender que voy a aforarme para que sea el Tribunal Superior de Justicia quien tenga que asumir esta causa.
Bueno, esto era el mes de enero, pero es que este viernes Gallardo, ese mismo Gallardo, anunciaba que dejaba la presidencia de la Diputación para incorporarse de forma inmediata como diputado autonómico en la Asamblea Extremeña. ¿Cómo lo argumenta? Bueno, pues él dice que ser diputado autonómico no significa inmunidad y que muchos compañeros le han pedido que dé ese paso. No implica inmunidad estar en la Asamblea de Extremadura. Son muchísimos los compañeros y las compañeras que me han trasladado que quieren dar un paso atrás para que yo lo pueda dar hacia el frente. Yo trasladé que me gustaría entrar en la Asamblea una vez que hubiera terminado el proceso. Intentan alargar la causa y para ganarme ser presidente es imprescindible estar en el templo de la palabra. De 2025 se ha producido un hecho que no tiene precedentes en nuestra historia democrática. Nunca antes un familiar directo del presidente del gobierno había sido llevado a juicio. Hoy la jueza de Badajoz ha decretado la apertura de juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez, al que acusa de un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación. La jueza considera que David Sánchez consiguió el trabajo en la Diputación de Badajoz por ser el hermano de Pedro Sánchez. Malos tiempos para la lírica, concretamente para el director de orquesta David Sánchez Pérez Castejón. Es la primera vez que el hermano de un presidente se sienta en un banquillo y lo hace con toda su orquesta, 9 miembros de un coro de cargos que supuestamente le ayudaron a conseguir su puesto. El auto de la jueza es demoledor y apunta a un hecho gravísimo. La magistrada señala que la batuta de este orfeón podría haber estado en manos del presidente. Ninguna noticia nos va a bajar de la hoja de ruta del Partido Socialista, que es que su secretario general esté en la Asamblea de Extremadura. Si yo he dado el paso ahora y no antes, ha sido porque he querido que termine el proceso de instrucción. Podía haberlo hecho antes, podía haberlo hecho hace un año y no hubiera estado en este calvario judicial sobre la base de una farsa. Se busca que no esté en la Asamblea porque se busca alargar el procedimiento. Probablemente he sido un poco ingenuo creyendo que el procedimiento iba a seguir sus cauces de lo que debe ser un proceso judicial normal, que a uno ya le cansa lo del aforamiento, ¿no? El aforamiento parece como si hubiera impunidad o inmunidad. Lo único que significa el aforamiento es que te va a juzgar una instancia distinta. No hay ni impunidad ni hay tampoco inmunidad. Probablemente vamos a tener más derechos porque hay una realidad y es que a lo largo de todo este proceso uno se ha sentido sin ningún tipo de derecho. No es una novedad que otros dimitan para que pueda entrar su máximo responsable. Esto mismo, para que entrara en el año 2022 Feijóo en el Senado y pudiera debatir con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se hizo en el Partido Popular. Nadie dijo nada. Yo puedo estar precisamente en la Asamblea de Extremadura porque fui en unas listas electorales. Maricruz Rodríguez, cuando decide dar un paso atrás, y que yo se lo agradezco, lo hace desde la responsabilidad, pero sobre todo sin nada a cambio. Al día siguiente de haber cesado como diputada, pide el reingreso en su puesto de trabajo y además lo hace por escrito. Es una falacia. Es un intento de contaminar un poquito más lo que es la entrada del secretario general en la Asamblea de Extremadura. Ahora finalmente en el banquillo el tribunal ha rechazado las alegaciones que había presentado y confirma por tanto su procesamiento. Irá a juicio acusado de tráfico de influencias y de prevaricación. Entiende que hay indicios de que hubo amaño en esa adjudicación de su plaza en el Conservatorio de Badajoz. Juanjo Cuéllar, en ese auto se menciona a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno. Junto a él se sentarán en el banquillo otras 10 personas, entre ellas Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en Extremadura. Es que estoy sorprendido, estoy enfadado y sobre todo me siento pisoteado. Las acusaciones piden 3 años de cárcel para él y también para David Sánchez. Era un secreto a voces y tras 2 horas y media reunido con su ejecutiva, Miguel Ángel Gallardo pronunciaba. Yo he asumido hoy, se lo he trasladado además a los compañeros y a las compañeras, que asumía en primera persona los resultados. Para que el PSOE, dice, se convierta en una alternativa necesaria tras unos resultados malos sin paliativo, muy malos,
Asegura que se va con la cabeza alta y por voluntad propia. Les puedo asegurar solo una cosa. Me he dejado la piel. Buenas tardes. Miguel Ángel Gallardo renuncia al acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Una renuncia que llega 24 horas después de haber presentado su credencial para entrar en la nueva Asamblea que se conformará el próximo martes, día 20. Lo que están investigando con todo ese aparataje de delitos del que ya se han caído dos, uno de instrucción y ahora otro durante el juicio, es si se le enchufó al hermano del presidente del gobierno por ser presidente del gobierno hace 10 años. Lo que sucede es que hace 10 años Sánchez no era presidente del gobierno. Es que hace 10 años Sánchez no estaba ni en la Secretaría General del partido. Le habían apeado y estaban en ese viaje, recordarán ustedes, por intentar buscar el apoyo de la militancia para regresar a la Secretaría General del Partido Socialista. Pero en este caso, Sánchez no era presidente del gobierno y no era secretario general del PSOE. Entonces, lo que denuncia la defensa del hermano de Pedro Sánchez es que está ante una investigación prospectiva, que significa, de algún modo se echa la red al mar y aunque no caiga el pescado grande, aunque sea una sardinilla, cae. Resuelto ese punto, el abogado de Manos Limpias ha iniciado la exposición de informes finales, negando que esta causa responda a una investigación prospectiva. Sostiene que se creó una plaza innecesaria y que se benefició a David Sánchez frente al resto de candidatos. Se trataba de ir diseñando un acta falsa, absolutamente falsa, porque no es posible que por un lado todos fueran no aptos y por otro lado hubieran 6 aptos. Habla de traje a medida con un motor político que las acusaciones, como la UCO, focalizan en Miguel Ángel Gallardo. Y él decidió apostar a un caballo que todavía no era ganador, pero por si lo era, tenía un favor que ofrecer: el nombramiento de coordinador y la entrada en la Diputación del hermano. Además aparece hasta con Begoña Gómez en octubre del 2015. Es importante porque la fecha son de las primeras primarias que gana, las primeras primarias en las que se presenta Pedro Sánchez. Añaden que el paso de coordinador de actividades de los conservatorios a director de la Oficina de Artes Escénicas se maquilló de modificación cuando se trataba de una nueva plaza y que David Sánchez fue el instigador de un nuevo puesto para su amigo Luis Carrero, quien, subrayan, estando trabajando en Moncloa... 329 emails, todo, le hace todo. Los proyectos, el presupuesto, le hace la carta a María Joao Pires. El señor Sánchez lo único que hace es recibir los emails, los firma y los envía al que sea. También coinciden en echar de menos que la Fiscalía actúe como acusación. Estaba y está en el testimonio de una mujer directora de orquesta que también optaba a aquel puesto que terminó ocupando David Sánchez. Esta misma persona que me enseñó las bases y me animó a presentarme, pues porque era algo que me interesaba realmente el puesto, me comentó, me mandó un WhatsApp pocos días antes de la entrevista, como 2 o 3 no más, y me dijo que ella sabía para quién era el puesto de trabajo, que era para el hermano de Pedro Sánchez. Yo veo una desigualdad, una falta de oportunidad o una igualdad, que no había igualdad de oportunidades. De las candidatas para ese puesto que finalmente se quedó el hermano del presidente del gobierno, se le adjudicaron a David Sánchez, insistió ante el juez en que no hubo igualdad de oportunidades y cuando le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué no denunció? Dice, bueno, yo ya tenía trabajo, tampoco veía que fuese conmigo. No se puso de acuerdo con los otros candidatos en presentar una denuncia. En primer lugar, porque tenía mi trabajo, tampoco es que me fuese la vida en ello. Tampoco es que le fuese la vida en ello. Entonces dirán ustedes, ¿y cómo comenzó la causa? ¿No? Porque si aquí los que se sentían afectados no veían que les fuese la vida en ello... Sin uniforme, vestido de civil, ha sido el único momento en el que hemos visto al teniente coronel Balas, porque en sala no nos lo han mostrado. Para el investigador principal del caso, la Diputación creó el puesto para David Sánchez. Parece que sí, que estaba predeterminado. Y todo partiría, según la UCO, de una decisión política del entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Da el pistoletazo para que se active. Que fue en contra, dice el investigador, del criterio inicial de los conservatorios. Hay otras cuestiones que nos llaman la atención, es esa creación con esa urgencia. A la UCO también le extrañó un mensaje de David Sánchez preguntando por un alquiler en Badajoz con el proceso de selección sin concluir. Una información que llegó a los investigadores porque el dueño del inmueble tiene un hijo policía que se lo contó a la UCO. Acciones policiales y tal. Estamos hablando del teniente coronel Balas, un miembro de la UCO. Él está... Lo cierto es que
bueno, él está al frente de distintas investigaciones, Jordi. Está en la del hermano del presidente del gobierno, está en la de Leire Díez, está en la del fiscal general del Estado. Por supuesto, todo el respeto, ¿no?, decía Maite, como investigador, pero es que ha cometido errores de bulto. Es que quiero decir, porque muchas veces, Jordi, es importante también conocer la relación de los investigadores, de los investigados y también de un historial, digamos, de ciertos errores en la investigación que puede tener una persona como el teniente coronel Balas. Ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa. De mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor. Condenado el hermano de Pedro Sánchez por prevaricación a 9 años de inhabilitación. Los jueces dicen que su plaza en la Diputación de Badajoz era innecesaria y estaba vacía de contenido. También condenan al exlíder del PSOE extremeño, a Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación, en su caso por 2 delitos de prevaricación. En París, pendiente del móvil, ese es el momento en el que Sánchez ha conocido la sentencia que condena a su hermano a 9 años de inhabilitación por prevaricación. No ha dejado de mirarlo en todo el desfile de la Fiesta Nacional de Francia, en el que ha estado invitado en la tribuna. El hermano de Pedro Sánchez esquiva una condena de prisión, pero se le complica trabajar en una orquesta o en un conservatorio, porque casi todos en España son públicos. La pena de prevaricación le costará a David Sánchez 9 años de inhabilitación. El doble, 18 años, le caen al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo. Quedan absueltos de las acusaciones de nombramiento ilegal y tráfico de influencias, porque no queda probada ninguna intervención de Pedro Sánchez. El tribunal da por probado que el puesto de David Sánchez nació y posteriormente se modificó solo por ser él, que hizo la entrevista para simular la legalidad del procedimiento al margen del interés general. Una arbitrariedad que se manifestó en la urgente creación de una plaza que describen como vacía de contenido. En términos similares hablan de la que se creó para su amigo Luis Carrero, innecesaria y huérfana de funciones. Lo que los jueces no consideran probado es quién fue la persona o personas que ejercieron presión o influencias para esos enchufismos. Motu propio para favorecer a quien es el hermano de don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Sobre el nepotismo, le dedican un duro apartado en la sentencia, poco ético y que daña, añaden, la salud democrática, pero no necesariamente implica tráfico de influencias. En este caso, las condenas solo vienen de prevaricación. Igual de crítico que la oposición, Podemos. Podemos fue el primer partido político que señaló este caso de enchufismo escandaloso. Espera que la condena sea ejemplarizante. Es llamativo que el dato de que este caso fue destapado por Podemos ha sido obviado en lo que podríamos llamar los medios controlados por el gobierno, quizá porque interesa la consigna de que fue un caso destapado por la ultraderecha, pero también ha sido ignorado por los medios controlados por la oposición, y también los medios que podemos considerar afines al Partido Popular han obviado que este caso fue destapado por Podemos, quizá porque no les interesa dar cancha a Podemos en nada.